corazón. Pongo mi fe en tus promesas, confiaré en ti, yo cantaré de tu palabra, será mi pasión. Hechos capítulo 26, leemos a partir del verso 1. Que Dios bendiga nuestra vida con su palabra. Amén. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la misión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero también, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndoles estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano.
Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Palabra del Señor. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y mirando a su pueblo, dice que los vio, checa los ojos de Jesús. Cuando miró al pueblo, gente, humanos, dice que miró su pueblo como ovejas sin pastor. Amén. Y entonces dice que, escuchen, cuando vio a ese pueblo que eran como ovejas sin pastor, entonces dice que él tuvo compasión de ellas. Entonces dice que les empezó a enseñar. Amén. Y en ese momento de que estaba enseñando, le dice a los apóstoles, discípulos, le dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice: por tanto, rogar al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces, algo que podemos ver, hermanos, que la enseñanza de la palabra de Dios es por compasión de Jesús. Cuando usted y yo entendemos eso, siempre me llamó la atención de Juan el Bautista, que usted sabe que él dice que enseñaba hasta el río Jordán, enseñaba en el desierto. Y me llama la atención que la gente iba hasta allá. He oído predicadores que dicen: a veces los que están más cerca de la iglesia son los que llegan tarde y son los primeros que se van. O sea, quiere decir que es muy conocido que los que están cerca del templo son los que llegan tarde, pero son los primeros que se van. Está muy conocido, ya que lo predican predicadores americanos, europeos, africanos, donde quiera está muy conocido eso. Ajá. Y también está muy conocido que hay iglesias, cuando son nuevitas, cuando los pueblos son nuevos en el evangelio, hay testimonios de que la gente se viaja horas para llegar a un cultito. Se dice que los cultos terminaban noche y la gente tenía que regresar caminando de noche, cruzando ríos, montañitas, lomitas. Una ocasión la hija de mi pastor decía que en Honduras tenían que ir a una iglesia donde salían del pueblo, bajaban una barranca, subían, volvían a bajar otra barranca y subían, y allá en el monte estaba el templito. Y como igual hace calor, decía, no tenía paredes, solamente el techo. Pero deje de eso, no solamente dice que tenían que ir hasta el templo, hasta allá, sino que dice que tenían que cargar su banquito. Cada quien cuando iba al culto se llevaba su banquito y su paraguas, y hasta allá iba. Y siempre se ha oído, se ha testificado que donde hay iglesia nueva, cuando hay pueblo nuevo, la gente no tiene obstáculos para ir a la reunión, sea en donde sea. No tiene obstáculos para ir a la reunión, no importa el horario, así tengan que salir muy noche, no tienen problema. Amén. El problema es cuando va pasando el tiempo. Llega un momento que ya no quiere uno ir lejos, ya no quiere uno invertir tiempo, ya como que uno se acomoda. Fíjate que también se ha dicho que
donde hay muchas iglesias es una super bendición. Porque dice, wow, te imaginas, hay muchas iglesias en una ciudad. Y yo siempre he meditado y siempre he dicho que debería de ser una bendición. Pero tristemente es al revés. El que haya muchas iglesias se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque, mire, el hecho de que haya muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos movimientos, ¿sabe cuál es la maldición? Que el pueblo ya no quiere sufrir la sana doctrina. Ya entonces el pueblo empieza a andar de iglesia en iglesia, cambiar de iglesia a iglesia, solo porque en un lado le lastimaron y la doctrina dice que perdone, pero como ya no quiere sufrir, porque perdonar es sufrir, ya no quiere sufrir la sana doctrina, entonces pues me voy para la otra iglesia. ¿Acaso no está ahí Amigos Sin Límites? ¿Acaso no están ahí Los Pobres Unidos? Sí, ya. Entonces checa, lo que debería de ser una bendición se convierte en una maldición, porque eso lleva al cumplimiento de la palabra, de que llegarían los tiempos en que la gente ya no quiere sufrir la sana doctrina, sino por esa comenzón, checa, comenzón de oír algo nuevo, se amontonarían falsos maestros. Y quiero decirle que muchas veces la multiplicación de iglesias es por los falsos maestros, porque a veces también los falsos maestros no quieren sufrir la sana doctrina. Hoy en día, hermano, ese es el mal que tenemos que aprender la iglesia. Saber los tiempos que estamos viviendo, saber en quién creemos y saber lo que creemos. Porque hoy en día estamos viviendo los tiempos peligrosos, donde se han amontonado falsos maestros que no quisieron sufrir la sana doctrina, que no quisieron cargar la cruz, y por lo tanto también van arrastrando a cristianos que no quieren sufrir la sana doctrina, que no quieren cargar la cruz. Y entonces se inventan un propio reino, se inventan una propia iglesia, se inventan un propio ministerio, se inventa todo, se falsifica lo que es de Dios, se falsifica una doctrina, se falsifica una adoración, se falsifica una iglesia. Y estamos viviendo los tiempos donde están los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos hermanos. Y hermano, tú sabes que entre lo falso y lo verdadero hay que estar bien alerta, porque lo falso se parece. Ya el Señor nos dio la advertencia, al Maestro Jesús y los apóstoles nos dieron la advertencia, hermanos. Entonces escuche bien, están los falsos apóstoles y están los verdaderos. La Biblia nos habla de los falsos apóstoles y los verdaderos apóstoles. También la Biblia nos habla de los falsos maestros y de los maestros verdaderos. Y también nos habla de los falsos profetas y los profetas verdaderos. Y también nos habla de los falsos hermanos y los hermanos verdaderos. Entonces, escuche bien, ahí está la imitación, ahí está lo falso. Y cómo poder distinguir lo falso si se parece a lo verdadero. Cuando usted le da un billete verdadero y le mete por ahí un falso, usted se da cuenta que el falso y el verdadero trae todo, trae los mismos colores, trae los mismos números, las mismas imágenes, trae todo. La única diferencia para detectar lo falso es la naturaleza del material. ¿Sí? Así como distingues el billete falso, porque todo casi es idéntico, pero ya cuando agarras la naturaleza del material te das cuenta que es falso. Y Jesús nos lo dijo claramente, hablando de los falsos profetas. Dice que el árbol se conoce por sus frutos. Dice que no puede dar el higo, no puede dar ¿qué? No puede dar espinos. Si el árbol es higo, da higos. Si el árbol es vid, da uvas. No puede dar espinos, no puede dar otra fruta rara, contraria a su naturaleza. Y fíjate que eso
lo asimila a los falsos profetas. Y Él nos habla de tener mucho cuidado de los falsos profetas. Hoy en día, hermanos, tenemos una responsabilidad como iglesia. Primero, de que yo sea genuino con Dios, yo sea genuino con la palabra, y esa es mi responsabilidad. Y la otra responsabilidad es que tengo que cuidarme de lo falso. De lo falso. En una ocasión yo les decía a los hermanos, yo no soy dado de que la gente ande de iglesia en iglesia. No soy dado. Dios me lo enseñó. O sea, si yo te lo digo es porque Dios me lo enseñó. Porque uno tiene esa habilidad de andar de timarindo pingüino. Uno tiene esa habilidad de andar aquí. Usted ha visto que dicen allá en el mundo, dice, cuando a alguien le gusta andar, dicen de tingo al tango. Y eso habla de una persona que le gusta andar de aquí para allá, se mete en cada casa y usted sabe, ahí anda. Y otra cosa que también le dicen, cuando una persona no hace pie en la casa y siempre anda en la calle, ¿cómo le llaman? Tiene patita, es patita de perro, dice. Que quiere decir que no puede estar quieta en la casa y anda de aquí para allá. Y eso sucede en la iglesia también. Cuando tenemos hábito, hermano, llegamos a la iglesia y no tenemos, escuche, no tenemos autoridad, no tenemos gobierno, no tenemos dominio propio, también nos pasa. Andamos del tingo al tango, que ay, me voy a meter a esta iglesia y voy a ver esta iglesia. Y es que, todo, como yo tengo fuego y estoy en el primer amor, en cualquier iglesia me quieren a meter, y en todos los días quiero ir a una iglesia, aunque no sé ni quién es, pero mientras cante y alaben a Jesús, ahí quiero estar. ¿Cierto? Y luego, cuando es uno así, patitas inquietas, o piecitos inquietos, para que no se oiga tan del vulgo, lo mismo, hermano. Hay gente que se aburre estar en una congregación y quieren andar en dos, y andan, y luego ni saben ni dónde andan. Y yo les digo a los hermanos, yo les decía una vez, miren, hermanos, la única razón que yo te permito que vayas a una congregación, primero, que una congregación que tenga una enseñanza sana. Segundo, si te invitaron un familiar, un amigo a su iglesia, no tengo problema siempre y cuando en tu iglesia no tengas algo que hacer. ¿Por qué? Porque yo soy de la idea, hermano, que si Dios te trajo acá, hay un propósito acá. Yo no acepto que despides el propósito un ratito solo porque tu hermano te invitó a otra congregación. Porque aquí se predica con propósito, se pastorea con propósito. Aquí no estamos por un show y un espectáculo de que todo es lo mismo y que usted puede dejar el día del culto para irse a meter a otro lugar. No. O también, hermano, yo soy de la idea que yo no puedo, cuando soy pastor de una congregación, yo no soy dado de ir a pastorear otra iglesia y descuidar la mía. A mí, aunque me invite, hermano, le invito a predicar domingo, pero lo siento, porque el domingo yo tengo que alimentar a mis ovejas. Yo no voy a dejar a mis ovejas para ir a alimentar otro rebaño que no es el que me pusieron, ni me van a entregar, ni me van a pedir cuentas. A mí me van a pedir cuentas de las ovejas que yo pastoreo. ¿Me entiende? Y como usted también le van a pedir cuentas de ese pastoreo, así que no puede tener permiso que cuando hay culto acá se vaya por otro lado, excepto que sea cuestión de Dios. ¿Sí me entiende? Ya que Dios diga, por decir en el caso, ya los predicadores, ya es diferente. Si tenemos predicadores y Dios dice vas a ir a predicar a una congregación, ya es diferente porque usted ya va a servir. ¿Sí me entiende? Usted va a dar, usted va a amplificar, usted va a llevar. Ahí es diferente. Pero yo estoy hablando del pastoreo. Ajá. Pero ¿por qué, mis hermanos? Porque Dios así me lo enseñó. Así me lo enseñó. Y entonces yo le digo a los hermanos, si hay culto en tu iglesia, usted no puede irse a otra iglesia. Usted tiene que estar fielmente a donde Dios te puso, porque tiene un propósito que trabajar con usted, con el pastor. Así que no vamos a detener el propósito simplemente porque usted se quiso ir a otra iglesia, porque su abuelito, su tío, su tía lo invitaron. Hermano, eso es para una religión. Para una religión, en cualquier templo te puedes meter, en cualquier santo te puedes persignar, ante cualquier cura te puedes confesar, al cabo todo es lo mismo. Pero no aquí. Aquí es reino. Aquí hay gobierno y aquí hay dominio propio. Aquí nos conducimos en orden, ordenadamente, de acuerdo al mover del Espíritu Santo. Amén.
Y si el Espíritu Santo me trajo a esta iglesia, porque hay propósito, porque Él va a trabajar, es porque Él me va a hablar. Entonces, ya cuando no haya culto, si es un lunes que no hay culto, o un día que no hay culto, está bien, puede usted edificarse con los santos, con los hermanos, siempre y cuando usted va a alabar al Señor, no va a ir a comparar. Siempre y cuando usted va a escuchar al Señor, no va a comparar predicadores. Porque si usted va a una iglesia a comparar predicadores y a comparar cultos y a comparar alabanza, usted fue para maldición. Porque usted va a venir ahora dividido con el corazón. Y ahora ya no va a estar contento, va a estar inconforme porque dice, ay, es que aquí en mi iglesia no hay lo que encontré allá, aquí no se dice lo que se dice allá. Y ya fue una maldición también. Bueno, tienes que andar alerta, tienes que cuidar tu corazón. Porque cuando Cristo dice que venga, va a juzgar las intenciones del corazón. Tú tienes que vigilar su corazón, amén. Entonces yo no soy de la idea de que hay que ir. Y también otra razón por la cual no soy de la idea de que hay que ir hacia otra iglesia, porque no todas las iglesias están caminando como Dios manda. Ya le dije, algunos pastores iniciaron su iglesia bajo principios de rebeldía. Algunos hermanitos van por cuestión de rebeldía. Y imagínense, yo me voy a meter ahí, ¿cuál va a ser el espíritu que me va a ministrar esa palabra? Espíritu rebelde. Y al rato ya también voy a andar yo de rebeldito y ni me di cuenta por qué. Esa es la razón, hermano, por la cual yo soy bien cuidadoso de que ahí se meterá a ciertas congregaciones, porque no todos los espíritus que están en las iglesias es el mismo, no toda enseñanza es la correcta. Y aunque hubiera una hermana iglesia, y hay iglesias, claro que las hay, están bien, pero pues Dios no te trajo al templo solamente para que te diviertan y para que te entretengas. Hay un propósito, hay un plan, hay un reino que Dios está trabajando en tu vida. Dios te puso en una cierta congregación, Dios te puso a cierto pastor, y hay que ser fiel ahí primero. Ya fuera de ahí, entonces ya, siempre y cuando te conduzcas ordenadamente, pues claro, hay que convivir con más hermanos, hay que convivir con otros siervos, siempre y cuando no descuidar lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Fíjate que cuando Dios me llamó al pastorado, yo no quería por eso. Digo, Señor, ¿por qué me decía, va a ser pastor? Dije, no, gracias. Te estoy llamando para ser pastor. No quiero. Y como Dios es insistente, te estoy llamando para ser pastor. Algunos decían en algún momento de pruebas que pasen, ese no es pastor. Dirán lo que diga, pero si para yo no soy pastor, para Dios sí, porque Él fue primero el que me llamó. Y fue después y Él me habla como pastor. Entonces no me da pesar ni lo que diga la gente, ni los que me aprueban, ni los que me desaprueban. Yo sé quién soy en Cristo Jesús, aunque no soy perfecto, sé quién soy. Amén. Y entonces Dios decía, te estoy llamando al pastor, y decía, no. O sea, ¿por qué no quieres ser pastor? Digo, la verdad, ¿quieres saber? Porque yo les hace yo, confórmate que le hablo a la gente. O sea, como ya predicando en el trabajo, predicando en el parque, predicando, o sea, ya con eso date por bien servido. Pero quiero que sea pastor. No, gracias, decía yo. Ya me dice el Señor, ¿y por qué no quiere ser pastor? Digo, ¿quiere que le diga la verdad? Porque los critican feo. Primera razón por qué no quiere ser pastor es porque el pastor lo critica. Mínimo, hermano, al pastor lo criticamos en secreto, en privado y en confianza. Eso es lo mínimo, donde no nos damos cuenta. Ya, imagínate todo lo demás cuando florece todo eso. Y le digo, y la segunda razón por qué no quiero ser pastor es porque las ovejitas andan de iglesia en iglesia. Y mire, hermano, que yo también le puedo contar cuántas artimañas sacamos para decir que aquí se otra iglesia. Y son artimañas de error. ¿Sabe por qué? Porque carecemos de la revelación de los planes de Dios, carecemos de la revelación del reino de Dios y carecemos de la forma de cómo trabaja Dios. Entonces nosotros, hermano, nosotros nos inventamos cada cosa y lo disfrazamos como que si fuera de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. De lo que se parece, pero que no es de Dios. Entonces, hermanos, dije, Señor, yo no quiero ser pastor porque la gente anda de iglesia en iglesia.
Hoy están aquí, mañana están allá y luego andan por otro. Mira, era yo nuevo y ya conocía yo cómo se mueven los cristianos. Y luego dices que nos vas a pedir cuenta. No, no, gracias. ¿Qué voy a decirte allá? En el trono. Que se fue a otra iglesia. Esas son las cuentas que te voy a dar. Pero no tiene sentido esto. ¿Qué le voy a decir al Señor? Se fue para otra iglesia. ¿Qué le voy a decir al Señor? Otro hermanito de otra iglesia le engañó y se lo llevó. Sí, hermano, porque a veces, miren, me he encontrado que hay cristianos de otros lados bien astutitos, que saben ganar almas de las congregaciones, pero no las del mundo. Y traen una cosita que te envuelve, que a veces parece que la iglesia no se sabe defender y los envuelven otros. Y hermano, y a veces me da no sé qué, que los cristianos se dejan envolver, pero no saben envolver. Eso sí, los envuelven para que se lo llevan, pero no pueden envolver para traer. Y bueno, qué bueno, porque aquí no queremos que nadie venga envuelto. Aquí todos queremos que vengan con libertad, con voluntad, y que porque saben que aquí está Dios y porque buscan a Dios. Es lo que queremos, que haya libertad. Amén. No queremos envolver a nadie ni engañar a nadie. Que aquí véngase porque aquí va a recibir su milagro. Luego no recibe nada y se va en el cajón. No. Ya que hay milagro, hay milagro. Ya que no hay milagro, hay cruz. Amén. Amén. Yo no quiero engañarles que vengan a recibir tu milagro. Y amén, están llorando y se van, siguen enfermos. No, yo aprendí eso desde un principio, no engañar a la gente. Amén. Entonces dije, Señor, no. Confórmate con que yo te predique, ya con eso es suficiente. Pero me vas a pedir cuenta, ¿qué te digo? Se fue para otra iglesia. Y luego, otro problema que tenía yo. Digo, Señor, no das trabajo. Y la gente por trabajo tiene que moverse a otras ciudades. Y cuando llegan a otras ciudades dejan de congregarse. Entonces, checa, yo no quería ser pastor primero porque los pastores los critican. Segundo, porque la gente anda de iglesia en iglesia. Y tercero, porque por causa de trabajo y necesidad tienen que irse para otra ciudad y dejan de congregarse. Entonces, para mí, simplemente eso no tiene sentido de tener una congregación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque entonces nos volvemos una iglesia de transición. ¿Qué es una iglesia de transición? Que los que hace 5 años estaban acá, hoy no están. Y los que están ahorita, tal vez de aquí a 10 años ya no estén. Esa es una iglesia de transición. Entonces nunca voy a saber si hice un discípulo o no lo hice. ¿Estamos? Hermano, la iglesia es como la familia, desde que nace el chamaquito y hasta que se casa. No podemos liberarnos del niño, de la niña, hasta que no se casa. Y luego a veces casado ni tampoco. Porque no se quieren ir a formar su propio hogar, quieren seguir con uno, ¿verdad? O uno no los quiere uno dejar y entonces, hermano, ni se libra uno. Y luego si se van, ni se libra uno porque son los preocupados por él. Así es la iglesia, hermanos. Yo no sé, hermanos, perdónenme el agravio que voy a hacer, pero yo no sé cómo hay hermanos que tan fácil se olvidan de hermanos. ¿Qué significa? Que si hoy están contigo y mucho amor y mañana se van para otra iglesia, se olvidan de ti. Entonces no debe de ser así, hermanos, sino hay un propósito. Cuando Dios salva a la iglesia es por un propósito. Cuando Dios junta a la iglesia es por causa del propósito. Si debemos aprender a ser fieles es por el propósito. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, vamos a ver por qué existe lo falso y por qué viene lo falso. Ya sabemos que el diablo está detrás de todo, pero vamos a entender algo. Aquí leímos precisamente del apóstol San Pablo, que está ante el rey Agripa, ante Festo y ante Berenice. Y por la historia se dice que el rey Agripa le da la oportunidad a Pablo de que él se defienda. O sea, que él se defienda, él presente su defensa, cosa que para Pablo era un honor. Un honor. Amén. Y él empieza a contar, pero checa lo que dice, pero téngame paciencia. Como yo les digo ahora, téngame paciencia. Porque pues ya sabe que donde el pastor si lo predica se tarda, ¿no? Pero téngame paciencia. Es por su vida.
Yo te puedo predicar mensajes de 5 minutos y ya nos vamos. Viene el diablo y 5 minutos la aguantas, te tira. Ya estamos. Entonces, cuando él pide paciencia es porque él empieza a exponer desde su juventud de cómo vivió entre los judíos en la nación, en la ciudad de Jerusalén. Y empieza a contar de qué religión era, y habla del estado de la religión, el estado rígido de esa religión, y cómo equivocadamente la religión esperaba en las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y lo que está anunciando, que qué terrible que a pesar de que esa secta esperaba la promesa, ahora el que está predicando la promesa lo persigue. ¿Por qué? Porque a ellos no les cabía que la promesa estaba haciendo a una manera que no concebía la secta. Entonces, él habla de que él fue perseguidor, él castigaba a los santos, dice que los había metido a las cárceles, dice que había recibido poderes de los sacerdotes, y cuando algunos lo mataron, dice yo también di mi voto. Y algunos dicen que los forzó, los obligó a blasfemar, a decir cosas en contra de Dios y todo. Y él está contando de esa comisión de los sacerdotes de seguir persiguiendo, hasta que finalmente dice, se le vino una luz, se le apareció una luz, y en esa luz dice que escuchó una voz que le decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo. Usted conoce la historia. Pero cuando él dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Perseguir a la iglesia era perseguir a Jesús. Perseguir a la iglesia era perseguir a Jesús. Hablar mal de la iglesia es ¿qué? Hablar mal de Jesús. Criticar a la iglesia es criticar a Jesús. Chismear a la iglesia, chismear de Jesús. Murmurar de la iglesia es murmurar de Jesús. Todo lo que usted haga con un hermano creyente, se lo estás haciendo ¿a quién? A Jesús. Y ya desde ahí ya terminé el primer mensaje. Acuérdense que después de cada mensaje viene una administración. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a pedir perdón por haber hablado mal de Jesús, haber criticado a Jesús, haber chismeado de Jesús, haber murmurado de Jesús, porque todo lo que hicimos con un hermanito, con un siervo, se lo hicimos a Jesús. Es lo primero que tenemos que arreglar en nuestras vidas. Y ahí es donde viene Espíritu Santo, revélanos. Porque mira, hermanitos, mientras nosotros no entendamos que hablar mal de ti es hablar mal de Jesús, nunca vamos a frenar la boquita, porque pensamos que tengo derecho a hablar mal de ti. Alabamos a Jesús. Por eso la mayoría dice, no, yo, pastor, solo Jesús. Del hombre, ni Dios lo quiera. Maldito el que confía en él. Hasta le echan versos bíblicos. Y ahí empieza lo falso. Lo falso viene cuando yo empiezo a acomodar la palabra a mi manera. Ahí empieza a brotar lo falso. Lo falso es lo que Dios no hizo. ¿Sabe qué significa adulterar? ¿Sabe por qué Dios relaciona mucho a la iglesia con el adulterio cuando la iglesia se aparta? Porque adulterar significa acomodar las cosas de Dios a mi manera y descomponer los planes de Dios. Eso se llama adulterar. Por eso dice, la leche está adulterada. ¿Qué significa? Que le echaron agua, la adulteraron, le cambiaron la forma, le cambiaron la naturaleza, le cambiaron. Entonces el adulterio es eso. Cuando habla de un matrimonio que adultera es que cambió el diseño de Dios, cambió la forma de Dios, cambió los planes de Dios, y adulteraron y añadieron lo que no tenía que llevar conforme a la naturaleza de Dios. Entonces, hermano, cuando habla de que si una persona es cristiana pero dice que todavía quiere ser amigo del mundo, aparte de que se constituye enemigo de Dios, pero dice, almas adúlteras, porque estás adulterando el plan, quieres a Dios y quieres el mundo. No, eso es adulterar el plan, eso es querer corromper la naturaleza, querer mezclar las dos naturalezas, lo mundano con lo celestial, es el adulterio. Entonces, nosotros podemos ver, mis hermanos, la importancia de conocer bien el plan de Dios, de conocer bien el misterio de Dios para no adulterar y no cambiar. Amén.
Eso es bien importante. Entonces, mis amados, lo primero que tenemos que aprender, si nosotros queremos bendición y unción, tenemos que empezar a pedir perdón al Señor, o más bien empezar a confesar nuestro pecado, que cuando hablamos de un hermano, hablamos contra Jesús. Cuando ofendimos a un hermano, ofendimos a Jesús. Cuando perseguimos a un hermano con el chismito, perseguimos a Jesús. Ahora ya no necesita estar aquí en persona para que lo persigamos. Y eso es bien importante, hermano, porque mire, yo decía al pastor lo podemos criticar, pero ¿a quién estamos criticando? A Jesús, aunque el pastor no vio, pero ¿quién vio? Jesús. Ahora, ahí te va. Matrimonios, ese esposito, esposita que tienes, para empezar, primero es tu pareja, ¿no? Tu esposo o tu esposa. Si bien en la naturaleza de Dios creó a la esposa para que usted como esposo la cuide, en lo natural, pero ahora cuánto más que esa esposa, ese esposo es tu hermano en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque como somos matrimonio, como que da confianza de levantarle la voz. ¿Y a quién se la está levantando? A Jesús. Hermano, cuando usted entienda que todo lo que le hagas a tu esposo o tu esposa es faltarle a Jesús, por cuanto es esposa, es tu hermano o tu hermana, ay. Y aquí la cosa empieza a cambiar. Porque mira, primero hay que amar a esa mujer porque me crearon para amarla y cuidarla. Y ahora que es mi hermana, con mayor razón, porque Cristo está en ella. Aunque no se lo veo, pero está en ella. Sí, porque a veces no ve uno a Cristo en la esposa, cuando se levantó un poco de malas, pero está en ella. Pero ¿a poco así va a estar Cristo en ella si está de mal? Después te voy a dar una enseñanza, lo que conseguiste en el Evangelio y lo que todavía no consigues, y lo vas a conseguir en la santificación, para que no se confunda uno. Pero sí, en ese esposo, hermano, que se levanta y te dice, apúrale. ¿A poco Jesús me va a decir así? Sí, también lo hace Jesús. Pero el punto, hermano, es que si usted habla mal de su esposito, ¿de quién estás hablando mal? De Jesús, porque ese esposo es tu hermano. ¿Qué es tu esposo? Es tu hermano. Yo les digo a los matrimonios que están en problemas, bueno, si no puedes vivir como matrimonio, viva como hermano. Ya que hay algo bueno por donde empezar. Si como hermanos se aman, después van a poderse amar como esposos. Entonces, esa pareja que tienes es tu hermano, tu hermana, por cuanto los dos están en Cristo Jesús. Así que, hermanito, cuando hablas mal a tu esposa, estás hablando mal de Jesús, así como tratas a tu esposa, estás tratando a Jesús. Mire, te voy a dar un tip. Cuando le dices a la mujer, sujétate a tu marido, ¿cómo te sujetas al Señor? Imagínate, qué bendición del Señor. Le está diciendo, sujétate a tu esposo de la misma manera que te sujetas a Cristo. Entonces cuando la esposa no se quiere sujetar al esposo, eso mismo le está haciendo a Cristo. Cuando la esposa rezonga, le está rezongando a Cristo. ¿Estamos entendiendo el plan? Ahora sabe de qué hay que confesarle al Señor. Porque todo lo que hacemos con un hermano, si ofendemos al hermano, ofendemos a la hermana, se lo estamos haciendo ¿a quién? A Cristo. Muchachos, ¿cómo dice la palabra? Adolescentes, que creen que saben y adolecen de todo. Respeten a sus padres porque eso es bueno. Respetar a tu papá, ¿estás respetando a quién? Cuando rezongas a tu papá, ¿qué estás rezongando? A Cristo. Porque ¿quién es el que te pide que lo honres y lo obedezcas? Es Cristo. Y lo mismo papá dice que no exasperen a los muchachos, porque ahora todo es Cristo. ¿Quiere usted un hogar cristiano? ¿Cuántos quieren un hogar cristiano? Pues hermanos, tienen que meter a Cristo en el hogar. ¿Y quieres meter a Cristo? En mi hijo veo a Cristo, en mi esposa veo a Cristo, en mi hermano veo a Cristo, en mi papá veo a Cristo,
en mi mamá veo a Cristo. Eso es llevar a Cristo al hogar. Porque si no metemos a Cristo no se puede, aunque nos estén dando los mandamientos. Entonces, hermano, ya cuando Cristo toma ese lugar, vas a ver que todo empieza a cambiar. Pero mientras, hay que empezar ¿a qué? A confesar: Señor, yo sé que te lastimé cuando ofendí a tal hermano, yo sé que te perseguí cuando estuve hablando 2 o 3 veces de tal hermano, Señor, yo te critiqué, yo esto. Es con Dios, porque mire, hermano, aunque nosotros nos podemos pedir perdón entre nosotros, pero si no hablamos con Cristo, pues eso está pendiente todavía. Y luego pues no sabemos, nos empezamos a sentir cansados, desanimados espiritualmente, y no sabemos por qué. Porque tenemos algo pendiente por ahí con Jesús. Entonces ya aprendió, hermano, perseguir a la iglesia era perseguir a Jesús. Y mira qué lindo Jesús. ¿Por qué me persigues? Imagínate, hermano, imagínense. ¿Se acuerda cuando Balán le pegaba a la burra? Y la burra habló, ¿y qué le dijo? ¿Por qué me pegas? Y eso de por qué me pegas, si los burros no hablan, ¿quién le dio la voz? Del Espíritu. ¿Por qué me pegas? Y mira, tan ciego estaba Balaam, ciego, que ya no percibía lo espiritual, no miraba lo espiritual, y se pone a platicar con el burro porque no percibió que los burros no hablan. ¿Y qué le dijo? Pues es que no me obedeces. ¿Y qué dijo el burro? Siempre te he obedecido, te he llevado cargas, y ahora mira, Balaam se pone a platicar con el burro como si fuera un ser humano. Está tan ciego el hombre que no se da cuenta que los burros no hablan. Está tan ciego que no se da cuenta que algo sobrenatural está ahí, enfrente de sus ojos. Estaba ciego el hombre. ¿Estaba entendiendo, hermano? Que no nos pasa lo mismo. Hermano, hermana, si usted habla mal de un hermano, usted está ciego. Porque no te estás dando cuenta que estás hablando mal de Cristo. Si usted critica, juzga a una hermana, está usted ciego. No te estás dando cuenta que es contra Cristo que lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás atentando contra Cristo y su cuerpo. Porque cuando un hermano se va de la iglesia por causa de que alguien la lastimó, esa persona está atentando contra Cristo y su cuerpo. Está azotando el cuerpo de Cristo y está abriendo el cuerpo de Cristo. ¿Ya entendimos? Hermano, si algo que tenemos que temer, decía David, es que por mi culpa alguien deje de creer en Jesús. Por mi culpa alguien deje de creer en la palabra de Dios. Eso es lo que nos debe dar temor, hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona que se va a apartar por mi culpa le costó la muerte a Jesús y el derramamiento de la sangre de Jesús. Si eso no lo podemos ver, hermano, estamos ciegos. Porque no hemos entendido de qué se trata esto. No ha llegado luz a nuestros ojos. Solamente somos, hermano, perdóname, solamente estamos caminando como religiosos o como niños que ya nacieron pero que todavía no abren los ojos. Hermano, cada uno de los que estamos aquí, aunque no sean como yo quisiera, pero todos son amados por el Señor. Aunque no hagan lo que yo quisiera, pero todos van en la vida de Jesús. Y yo escuchaba a un pastor que dice, y qué bueno que nadie son como yo, porque a Dios le gusta la variedad. ¿Sabe? Nadie tiene que ser como yo. Y usted tiene que tener cuidado. Yo quiero ser como el pastor Cecilio. No, pobre Dios. Con uno basta, que tiene que estar ahí procesando. Aquí tienen que procesar a dos. Tienes que ser libre de querer ser igual a alguien. Ser tú mismo. Si quieres parecerte a alguien, parécete a Cristo. Amén. Que para eso te crearon, para eso te salvaron y para eso te van a llevar a la eternidad. Amén. Entonces, hermanitos, que Dios limpie nuestros ojos con colirio y nos dé revelación de que ese hermano, esa hermana con quien duermes en la cama es Cristo. Y que Dios te libre de ofender a Cristo en tu cama. En tu casa. ¿Tienes, hermano?
Vamos a empezar por llevar a Cristo a la casa. Porque es fácil aquí. Se canta de Cristo, los coritos hablan de Cristo, la palabra de Cristo aquí es más fácil. Pero hay que llevarlo para la casa. Especialmente hay que llevar a Cristo con la suegra. Sí. Si la suegrita es cristiana, aunque no sea como usted quisiera, ve a Cristo ahí. Respétela, porque imagínate, pobre suegrita, te dio un hijo, te dio una hija que no te costó. A ella le costó tenerlo, le costó mantenerlo. Ya creció y tú nomás te lo llevaste. Pero la pobre sí sufrió los berrinchitos, los desvelos, los gastos. A usted le fue gratis, nomás se la llevó. Si es cristiana la suegra, hermano, no hable mal de la suegra. Porque estás hablando mal de quién? De Cristo. Mira, hermano, la suegra no tiene que ser como yo para hablar bien de ella. Solamente con que sea creyente. Y segundo, con que te dio un hijo, te dio una hija, que ahora tienes por esposo o por esposa, ya date por bien servido, ya déjala en paz. Hello. Dios bendiga a las suegras. Aquí y en todo Tapachula y en todo el país. Y que Dios les bendiga bien, para que también cambie su carácter las suegritas. Amén. Sí, porque todo es promesa. Mínimo mírala con promesa. Y para que no me pregunte al final, ¿y qué pasa con mi suegra si no es cristiana? Con mayor razón no hables mal de ella, porque ella necesita creer en Cristo y eso depende de tu testimonio. ¿Pero? ¿Ya ves cómo Cristo es la solución a los problemas? Y ahora que lo creas y lo vivas. Pero Él así te soluciona la vida. No pienses que va a bajar un rayo de luz y va a partir a la suegra en dos y ya se acabó el peligro. No. Es que usted vea, usted tenga visión, abra los ojos, vea la realidad. Si es creyente, te dio un hijo o una hija, es suficiente. Es creyente, es tu hermana. La suegra es tu hermana. ¿Ya ve cómo se soluciona todo para no enojarse con nadie? Entonces, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero mira qué lindo, el 16, vamos a partir del 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Checa lo que está diciendo Jesús. Para esto me aparecí a ti. Escuche bien. Cuando Jesús se aparece a nosotros es con un propósito. Hermano, hermana, grábate esto. Cuando Jesús vino a tu vida es por causa del propósito. Para que usted no ande como ciego, que no sabe ni para qué la salvaron, que no sabe ni qué quiere Dios con usted y no sabe para dónde va. Hermano, hermana, cuando alguien no sabe para qué lo salvaron, cuando alguien no sabe lo que Dios quiere con usted y para dónde va, es cuando nosotros nos convertimos en cristianos de un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en la carne, un pie en el espíritu. Nos da lo mismo pecar o no pecar, porque no sabemos para qué nos salvaron. Hermano, cuando usted no sabe quién lo salvó y para qué lo salvaron, entonces, hermano, siendo cristiano y con todo conocimiento bíblico, nos da lo mismo pecar o no pecar. Es más, ni nos cuidamos del pecado. Es más, ni luchamos contra el pecado. ¿Por qué? Porque no sé quién me salvó, no sé para qué me salvaron, por lo tanto tampoco no sé para dónde voy. Entonces en la iglesia, en el cristianismo, mi vida es una monotonía, mi vida es una rutina y soy cristiano como el profeta Balaam, que es siervo de Dios, pero ciego ante la presencia de Dios. Hermano, usted y yo no podemos vivir como ciegos. Nosotros tenemos que ver bien. ¿Quién me salvó? ¿Para qué me salvó? Para entonces entender hacia dónde voy. Entonces mi cristianismo va a tener plenitud. Mi cristianismo no se desmaya ante las adversidades, porque yo sé para dónde voy. Y entonces ya no me convierto en cristiano que el viento se lo lleva por donde quiera. Que si aquí no me gusta, me voy por otro lado.
No. Me convierto en cristiano radical, verdadero. Discípulo verdadero. Cristiano verdadero. Iglesia verdadera. Que es lo que se necesita en este mundo. Entonces, dice: yo me he aparecido a ti para ponerte por ministro. Escuchen bien. La enseñanza dije que es una compasión de Jesús a nosotros. Pero hay algo bien interesante. Le dice: rogar al dueño de la mies que mande obreros a la mies. Ahora, escúcheme bien. Cuando usted leyó el jueves Efesios 4:11, dice que Jesús, no otro, Jesús constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Ahora, ponte a pensar. Si Jesús empezó a enseñar por compasión, los ministros también son por compasión. Entonces, pon atención a esto. Esto es abriendo los ojos. Yo tengo un pastor por compasión de Dios. Y yo voy a la enseñanza porque la enseñanza es la compasión de Dios en mi vida. Cuando usted entiende eso, usted no va a faltar a ningún discipulado. Usted no va a faltar a ninguna enseñanza. Y entonces usted va a valorar que tiene alguien que le enseñe la palabra. Cuando no es eso, hermano. Yo meditaba en los jóvenes. Y algo que siempre hemos enfrentado mis hermanos jóvenes, que muchas veces cuando predican les hacen frente los grandes. Como: este niño que me va a enseñar. Y a veces me llama la atención por qué Dios le dice a través de Pablo a los jóvenes que tienen que ser ejemplo. Porque a un adulto, un maduro, tú les enseñas con el ejemplo, no con el discurso. Estamos, jóvenes. ¿Sí? Porque como uno ya se siente uno de 50 años y bien preparado, estudiado en el instituto, ejercitado 25 años predicando, ¿qué me va a enseñar usted? Y ese es un mal para la juventud. Pero te voy a decir algo. El que alguien te enseñe la palabra, y sea palabra buena, y sea palabra de verdad, no importa que tenga 25 años, no importa que tenga 80, es la compasión de Jesús. Aquí no importa si yo tengo 80 años, no importa si tengo experiencia de 50 años, no importa si es un experto que tiene 23 años. Aquí lo que importa es que sea el Espíritu de verdad en quien está enseñando. Y esa es la señal, que es la compasión de Dios como un manto sobre mi corazón. Amén. Amén. Pero pues hay que abrir los ojos también. Mi hermano, cuando yo me siento a escuchar la palabra de algunos de los que estudiaron conmigo, que yo tendría todo para decir, ¿qué me va a enseñar? Y luego cuando veo que están hablando lo que les hablé en este mes, bueno, ya me lo sé. No, hermano. Primero los alabo que valientemente están predicando, sabiendo que estoy ahí. Y porque, hermano, hay que ser valiente para que estudies conmigo y luego te pongas a predicar delante de mí. Hay que ser valiente, porque ahí vengan los nervios de y luego están predicando y me están viendo como, estoy bien. Yo por eso cuando predican los nuevitos que yo les enseño, me hago que no los veo. Cierro mis ojos para que no estén atemorizados ni me estén mirando así como, muy bien. O estén así, me vaya a regañar. Sí, porque así se ponen. Entonces yo cierro mis ojitos, me hago que está así, pero mi oído está bien atento. No a qué están diciendo. ¿Sabe? Que todo predicador, por mucho que haya estudiado conmigo, yo estoy atento porque el Espíritu le va a hacer hablar algo que yo necesito. No importa que se echen una hora de todo lo que aprendieron de mí, pero con 2 minutos que hablen de lo que yo nunca se los he dicho, porque el Espíritu los use, con esos 2 minutos yo me voy súper bendecido. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque uno entiende, hermano, que es la compasión de Jesús en mi vida. Y te voy a decir algo: cuando usted viene al culto, usted tiene que venir, Señor, compadécete de mí, pues vete al culto. Usted tiene que venir con ese anhelo, Señor, que, escuche, ¿qué me vas a hablar hoy?
¿Por qué? Porque sé que por compasión hoy me vas a decir algo. No importa que el pastor hable lo que yo me sé casi todo, pero algo vas a tocar que yo necesito y que no me lo sé. Entonces uno tiene que venir abierto, con ojos abiertos, porque Dios te va a decir algo. Tú tienes que estar atento, hermanos. Escúchenme, hermanito. No tienes que estar atento a las 3 horas que estoy pum, pum, hable y hable y hable, o a la hora y media. Pero sí tienes que estar atento a ese momento que el Espíritu Santo va a agarrar de mis 3 horas de prédica, va a agarrar una porción que tu alma necesita. Y esa porción es la que te va a transformar, la que te va a renovar, la que te va a liberar. Entonces, si Dios te va a hablar en esos 3 minutos, ¿qué hace el pastor predicando 3 horas? Porque son 3 minutos para él, 3 minutos para él. Dios sabe en 3 horas de dónde te va a agarrar lo tuyo. ¿Estamos? Los 3 horas yo te cocino la sopa, el guisado, los frijoles, la leche, la gelatina y todo. Ya después te llega lo que a ti te gusta, ¿verdad? Así es con el Señor. Si yo predico, trato de predicar lo más que puedo, lo más profundo, lo más que Dios me muestra, es porque no todos van a recibir la misma porción y no todos les va a llegar a los 10 minutos primero. A lo mejor empiezo a predicar y los primeros 5 ya Chavita dice, esto era lo que yo necesitaba. Esos 5 los agarra, los abraza, le transforma, le cambia, le renueva y todo. Y ya los demás 2 horas no las necesita él. Las puede oír, las puede aquí confirmar, pero lo que él necesitaba para ser transformado estuvo a los primeros 5 minutos. Pero a usted no le está los primeros 5, usted está en los últimos 5. Por eso usted no se puede ir antes. Usted no puede decir, ay, el pastor se tardó. Bueno, mínimo escuché 2 horas. Sí, pero lo que te iba a hablar Dios estaba en la 3.ª hora. Usted no se puede ir porque usted se pierde lo suyo. ¿Estamos entendiendo por qué es grande las prédicas? Porque Dios no les va a hablar a todos de lo mismo. Porque aquí hay diferentes necesidades, aquí hay diferentes propósitos. Si bien hay un propósito global, pero hay diferentes propósitos, diferentes caracteres, diferentes formas, diferentes tiempos que Dios va trabajando. Y por eso es bien importante, hermano, que usted esté atento a lo que Dios te va a hablar. Y ahí tienes que abrirte, tienes que estar en oración. Señor, habla mi vida. Yo necesito algo que tenga testimonio de que eres tú que me habló por medio de la prédica, por medio del predicador. Tú tienes que estar atenta a eso. ¿Sabe por qué? Porque por eso el enemigo trata de distorsionarnos. Por eso el enemigo trata de que estemos así distraídos. ¿Por qué? Porque él sabe que dijo Jesús, si alguno oye la palabra y no le entiende, viene el diablo y se la roba. Déjame decirte que el que no se aturde por el calor es el diablo. Y él sí está bien atento porque él sí le interesa robarte la palabra que tú vas a recibir. Hermano, cuando nosotros le decimos, hermano, luche, negocie con su carne, que la carne no negocie con usted, y no le estamos molestando, hermano, no le estamos molestando de que ay, hermano, es que usted no lucha. Cuando nosotros decimos esfuércese, no me haga ojitos, en el caso mío que Dios no me hagan ojitos, no te quiero molestar, pero tampoco te estoy dando un chiste para que te rías. Lo que estamos haciendo, a lo mejor si no lo habíamos dicho claro, estamos diciendo lucha, porque hay un demonio ahorita a tu lado que él está más atento al mensaje y él está distrayéndote, entreteniéndote para que tú no captes lo que Dios te quiere hablar. No importa que escuches muchas cosas, pero si no es lo que Dios te quiere hablar a ti específicamente, pues es lo mismo que no viniste al culto. ¿Por qué? Porque no llevaste la palabra que tú necesitabas. Escuchaste a lo mejor algo que ya te sabes, escuchaste algo, pero no la que tú necesitabas. Y el diablo por eso se pone atento, hermano. Hermano, no crea que porque estamos en un templo tan santo, el diablo no viene. Hermano, si Jesús, que era el santo, el diablo estaba ahí a su lado esperando que terminara el ayuno para tentarlo. Sí, hermano. Hermano, los demonios son los que están más atentos. Atentos que estoy predicando y atentos a distraerte para que tú no entiendas lo que estoy predicando. Amén, mis hermanos. Y eso es bien importante porque decimos luche, negocie, que su cuerpo no le gane. Por eso cuando hacemos la comparativa de que para orar, para el culto, el cuerpo se cansa, se duerme, pero para el Facebook no, hermanos, perdónenos, no estamos criticándole por el Facebook, no estamos criticándole, sino lo que estamos diciendo en cómo va la guerra, que tu carne responde más aliado al diablo y al mundo que a lo espiritual. No es que tenemos algo en contra de usted porque ve Facebook.
No, porque al rato usted se lastima y al rato me ve en Facebook y también me va a dar la retroactiva, ¿no? Sí, no es así. El punto es lo espiritual y hoy vamos a entender por qué. Vamos a saber por qué, hermano. Amén. Entonces, escuche bien. Entonces la enseñanza viene por compasión. ¿Compasión de qué? ¿Por qué por compasión? ¿Que no le estábamos haciendo un favor a Dios que nos esté enseñando la palabra? ¿Que no le estamos haciendo un favor de venir para escuchar la palabra? ¿Que no hemos sacrificado cosas para venir a escuchar la palabra? Hermano, muchos piensan así. Y si no lo piensan, mínimo actúan así. Pero no, mis hermanitos, no. El venir a escuchar la palabra es por compasión. Y el poder entender la palabra es la compasión activa en nuestro corazón. ¿Por qué, hermano? Porque esa compasión es la cobertura de Jesús sobre tu vida. Sí. Entonces, en esa compasión, Él es el que instituyó los ministros. Por eso le dice a Pablo, dice, para esto me aparecí a ti, dice, para ponerte por ministro. Hermano, Jesús es el que pone los ministros. El ser apóstol, ser pastor, ser profeta, ser maestro o ser evangelista, los pone Jesús. Y aquí viene el primer punto. Cuando un ministro lo pone el hombre, eso es falso. Cuando un ministro se pone solo, eso es falso. Y hoy vamos a entender por qué brota lo falso y cómo brota lo falso, para saber distinguir. Porque el que conoce lo verdadero distingue lo falso, y el que conoce lo falso es porque conoce lo verdadero. Pero el que no sabe distinguir está ciego, porque no sabe distinguir. Y el que no sabe distinguir, todo es igual. Mira, hay doctrinas universalistas que los ciegos no pueden entender y piensan que eso es verdad. Pero una doctrina universalista no es de Dios. Aunque le pongan a Dios, aunque le pongan versos, y aunque lo hablen tan bonito, y aunque le convenga a la gente y amontone gente, ese es un falso maestro. Entonces usted tiene que distinguir, porque si hay un falso ministro, es falso el mensaje también. Falsos ministros traen falso mensaje, y el falso mensaje provoca falsa iglesia, falsa conversión, falso cristianismo, falsa devoción. Todo es falso. Eso es bien importante. Entonces, Jesús es el que constituye los ministros. Ahora, ponga mucha atención. Ponga mucha atención. Porque cuando Dios me dijo que yo no quería ser pastor, me dijo, mira, Cecilio, en este mundo hay 3 tipos de pastores. Y yo, como soy de las personas que quieren aprender, digo, ok, a ver, dime, Señor. Y me dijo, el que pone los hombres, el que se pone solo y el que yo pongo. Y yo todavía le pregunté al Señor, ¿y cuál soy yo? Y me dice, pues ¿qué no te estoy poniendo yo? Y ay, sí, ¿verdad? Sí. Pero todavía no quería, hermano. Todavía no quería. No es lo mismo que Dios ponga un ministro aprobado por los ministros de Dios, a diferente que alguien se ponga solo y no tome en cuenta a los ministros de Dios. No es lo mismo. Y aquí dice que Jesús es el que instituyó. Ahora, ahí te va, hermano. Cuando usted ve la iglesia, es que muchos se confunden cuando Jesús anduvo ministrando, cuando Jesús llamó y no existía la iglesia. Y muchos se confunden cuando ya Jesús establece la iglesia, están los apóstoles de la iglesia y ya los apóstoles hacen las cosas de acuerdo al reino. Entonces mucha gente se confunde entre Jesús y la iglesia. Por eso la mayoría quieren ser siervos de Jesús, pero no quieren congregarse. Piensan que no es necesario congregarse. Escucha bien, quieren ser ministros de una iglesia, pero ni siquiera son iglesia. Quieren ministrar una iglesia, pero sin ser parte de ella. Quieren mangonear, mandar, imponer a una iglesia, pero ellos nunca supieron ser iglesia, nunca supieron convivir con la iglesia, nunca aprendieron a amar a la iglesia. Sin embargo, le quieren enseñar a la iglesia. Ya desde ahí viene lo falso. Hermano, porque un ministro, cuando Jesús lo levanta del medio de la iglesia y la iglesia lo aprueba. Eso es algo que tienen que entender, hermano, porque muchos quieren ser ministros sin tomar en cuenta la iglesia.
Pero se olvida que la iglesia tiene autoridad para aprobar los ministros que Dios levanta. Ya no es como cuando Jesús vino, que Él llamó a los 12 y no había nadie que cuestionara a Jesús de esos 12. Después de ahí la iglesia, no hermano, la iglesia, aún los apóstoles le decían a la iglesia, ustedes pongan de entre ustedes, y si la iglesia ponía de entre ellos, es porque Cristo es la iglesia es el cuerpo de Cristo, y es Cristo que aprueba a la iglesia por la autoridad que tiene la iglesia. Entonces, un ministro que es puesto por Jesús, aunque lo llama Jesús directamente, lo reconocen los ministros, pero también lo reconoce la iglesia. Ahora, ¿por qué digo que esto es bien importante, hermano, de abrir los ojos? Porque cuando la iglesia no entiende esto, hay iglesias que aprueban ministros cuando los ministros no los llamó Dios. Y hay ministros que los llama Dios y la iglesia no los reconoce. ¿Sí me entiende la importancia de abrir los ojos y entender? Porque mire, hermano, hoy en día cualquier nomás porque uno, mire, yo estoy acostumbrado a decir pastor, y luego platico con él, pastor, se me sale decirle pastor, pero eso no es voz profética, eso no es voz del Espíritu Santo, pero nosotros le hemos tomado que, bueno, si te dije pastor, Dios sabe por qué, pues sí, por la boca está acostumbrada a decir pastor. Yo cuando me encuentro católico me dicen padre, y no me ofende que me digan padre, porque ellos están acostumbrados a hablarle al padre, a hablarle al curita. Pero no porque me están diciendo padre, me están profetizando que voy a ser cura yo. Sí, hermano, yo quiero que hable la seriedad para que entienda cómo brota lo falso. Sí, porque hoy en día, hermano, habla uno así. Y yo me da, hermano, hacía tiempo venimos trabajando. El hecho que tú se te salió decir pastor no significa que le estás dando una voz profética. No tenemos que tomar esto a la ligera, porque ese es el problema, que lo falso brota por lo ligero, que no pasa la prueba. Hoy en día hay tantos ministros que no quieren ser probados. Quieren ser aprobados, pero sin ser probados. Y un ministro tiene que ser probado antes de ser aprobado. Pero hoy, para que vean, muchos no quieren eso, porque hoy muchos no quieren sufrir la sana doctrina. Hoy tratan de acomodar la palabra para ser aprobados, pero no se acomodan a la palabra para ser probados. Eso es algo así bien importante. Entonces tenemos que cuidar, iglesia. Sí, porque si usted me dice que así obra el Señor, entonces en el futuro voy a ser un cura. Sí, porque algunos me han dicho, padrecito, y ya le dicen, ay, disculpe que usted no es padre. No se preocupe, porque yo sé que no lo está haciendo con mala intención, yo sé que no me está declarando una profecía, yo sé que solo está hablando porque está acostumbrado a platicar con los curitas. Y ya que me dicen, pues, luego hay uno que me dice maestro, y maestro porque están acostumbrados a hablar con los maestros de la escuela regular y me llaman maestro, pero no por eso me está profetizando que voy a dejar ser pastor para ser maestro de una escuela. Y aunque me dicen, aunque después lo tratan de arreglar, checa, ese es lo malo que tenemos, el mal hábito. Bueno, pues sí es maestro de la palabra, sí, pero tú nunca hablaste por esa intención, así que no lo arregles, porque eso es lo falso, porque estamos hablando solo por hablar, cuando dice que tenemos que hablar verdad y no vanidad. Si me entiendes, eso es bien importante, que tenemos que aprender a frenar, ¿qué? La forma de hablar, porque somos sacerdotes para llevar la verdad de Dios. No para andar ahí rejugando, porque en nuestra boca se le ocurre decir cosas anticipadas y luego la acomodamos. Y eso es bien importante, iglesia, que tenemos que aprender. Por eso dije que íbamos a hablar con gente madura. A lo mejor cuando éramos niños así éramos, hasta a mí se me salía. Pastor, por algo ya casi te he hecho la unción y ya vete a pastorear. Cuando el pobre muchacho todavía ni conoce a Cristo. Sí, no es así, hermano. Y así he visto como mucha gente que todavía no es salvo ya los declaran apóstoles. Ahí está lo falso. Ahora, entonces Jesús es el que pone ministros. Él los instituye, pero esos ministros tanto tienen que ser aprobados ya por ministros ordenados, pero también tienen que ser aprobados por la iglesia. Si algo que no se ha tomado en cuenta es la autoridad de la iglesia. Y cualquiera se pone ministro y ya quiere venir a mandar a la iglesia, cuando él no supo ser iglesia, no supo amar a su iglesia. ¿Cómo quiere enseñar a la iglesia? No se puede. Pero así como brotan los ministros falsos. Ahora, pongan mucha atención en esto. Cuando Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas,
¿Por qué falso profeta? Simplemente pues yo no lo puse. ¿Qué es un falso profeta? Es alguien, escuche, el falso profeta sí profetiza, pero de su propio corazón y de su propio espíritu, porque como Dios no lo puso, Dios no le da el mensaje y Dios no le respalda el mensaje. Por eso hay muchos profetas que se andan equivocando, profetizan cosas que no se cumplen. Primero, porque están profetizando de su corazón y de su espíritu. ¿Qué significa eso? Dios no les dio el mensaje. ¿Y por qué Dios no les dio el mensaje? Porque no los puso Él. Porque un profeta es la boca de Dios. Dios lo elige, Dios le da el mensaje. Una vez que habla el profeta, Dios respalda el mensaje. Pero, checa. Hoy en día, cualquiera porque tiene un sueño dice que ya es profeta. Ya se siente profeta. Mira, hermano, si el sueño hiciera profeta, hermano, ser profeta es un llamado de Dios. Ser profeta es un ministerio. Y no tiene nada que ver el don de profecía. Si bien el profeta trae don de profecía, pero el don de profecía no lo hace profeta. Ni el sueño hace al profeta profeta. Porque si eso fuera, entonces José, papá de Jesús, sería profeta. Porque Dios le hablaba en sueños y él seguía instrucciones de los sueños, y los sueños eran verídicos y eran reales. Pero nunca se dice que José fue profeta solo porque soñó. Pero hoy en día, hermano, hay muchos hermanitos que tienen un sueño y el sueño se cumple y ya eso les da créditos como que Dios los llamó a ser profeta. Y no es así. No es así, mis hermanos. ¿Por qué? Cuando dice la Biblia que se derramaría el Espíritu y la iglesia profetizará, esa palabra profetizará no está hablando de ministerio de profeta, sino están hablando de la voz profética de la predicación del Evangelio. O sea, la iglesia tiene voz profética porque anuncia las buenas nuevas de salvación, y como es el Evangelio, cuenta con el respaldo de Dios. Él dijo que mientras usted haga discípulos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Sí, esa es la voz profética que la iglesia tiene que levantar en este último tiempo de la gracia para que haya salvación a la gente. No estaba diciendo que todos serían profetas. ¿Por qué? Porque después el apóstol Pablo hace la aclaración que no todos serán profetas de la iglesia, porque la iglesia es un cuerpo y no todos serán profetas, porque entonces ¿dónde quedaría el cuerpo? Ahora, si vamos en esto, hermano, usted conoce la historia de José, ¿verdad? Hasta se le llama José. ¿Cómo se llama? José el soñador, no dice José el profeta. Y sin embargo, mira, qué sueños tremendos y qué cumplimientos, pero también qué procesos. Pero nunca se dijo que José era profeta, ni él mismo se declaró profeta. Entonces, escuchen, el ministerio de profeta es un llamado de Dios, es algo que instituyó Dios, pero es algo que Dios lo pone cuando llama a alguien para eso. Pero ¿cuál es la señal de que el profeta es de Dios? Porque no va a errar en ninguna profecía, y tiene que ver con profecías respaldadas por Dios. Ahora, sin embargo, hermanos, los falsos profetas, primero dice que el falso profeta se le conoce por el fruto. Usted se va a dar cuenta que la mayoría de falsos profetas, el fruto es rebelión a todos los pastores. Casi la mayoría de profetas hoy predica y enseña que no tienen que sujetarse al pastor, y la mayoría de profetas arremeten contra el pastor, más si el pastor no hace las cosas que el profeta quisiera. Dos, más cuando el profeta tiene la habilidad de andar entre el pueblo averiguando sus vidas, y luego el pueblito que le gusta chismear a veces sus vidas, que en lugar de irle a contar al pastor cómo está su problema de su vida para que el pastor le ayude, van y le cuentan a un profeta, que el profeta de ese comentario, esa murmuración, ya saca un mensaje y ahora más viene contra el pastor. Pero ¿sabe por qué los profetas falsos no tienen pastor? Arremeten contra el pastor, porque ellos no tienen pastor. De hecho, un falso profeta se le distingue que dice que aparenta ser oveja. ¿Por qué aparenta ser oveja? Porque no tiene pastor y no es oveja. Entonces, por eso la mayoría de los profetas de hoy, hermano, no reconocen la autoridad del pastor, no se someten a ningún pastor, no trabajan en armonía con el pastor. ¿Por qué? Porque aparentan ser ovejas. No son ovejas. Por lo tanto, una oveja, un lobo no necesita pastor. El que necesita pastor es la oveja, no el lobo. ¿Y qué significa lobo?
que el profeta siempre lo vas a ver, que anda lleno de enojo, siempre habla amargura, siempre habla en contra de los pastores, como que si Dios lo hubiera dicho, cuando la realidad son ellos que están en contra del pastor, ya sea porque los lastimó un pastor, ya sea porque no tienen el reconocimiento de una posición. Hermano, la mayoría de esos profetas, hermano, sus frutos son carne, los frutos son ira, son resentimiento, son amargura, los frutos son contienda, los frutos son buscar posición, buscar reconocimiento, aunque ellos dicen que no, yo no busco reconocimiento, que me reconozca Dios, pero si sufren porque no se les reconoce. Pero la mayoría de los profetas, hermano, de falsos, no saben estar en la iglesia, no saben convivir en la iglesia, al menos que la iglesia haga todo lo que ellos les dicen. Hermanos, confunden el ministerio profético del Antiguo Testamento con lo de la iglesia. La mayoría de falsos profetas, hermanos, quisieran ser como Jeremías, quisieran ser como Isaías, quisieran ser como todos ellos. Pero se han olvidado que en la gracia y en la iglesia los profetas están sujetos a los pastores, los profetas tienen que ayudar a los pastores. La iglesia, el Espíritu Santo se lo pone a las manos de los pastores, no de los profetas. El profeta de Dios, de estos tiempos, tiene que ayudar a edificar, tiene que ayudar al pastor a edificar la iglesia, a mantener unida la iglesia, a consolar a la iglesia, a exhortar a la iglesia para que todos se mantengan unidos. Esos son los profetas verdaderos. Todo profeta que te empieza a hablar mal del pastor o de la autoridad del pastor, aguas ya, porque ese fruto no es del Espíritu Santo. Ese fruto es de división, y la división que la trae el diablo. Eso es bien importante, hermano. ¿Ya entendió por qué es un falso? Porque Dios no lo puso, y como Dios no le puso, Dios no le da el mensaje. Entonces, como no le da mensaje, el falso profeta predica de su corazón y de su espíritu. ¿Qué significa? Que él predica de lo que ve y sospecha, y predica de acuerdo a su corazón enojado y lastimado, inconforme, o de acuerdo a su espíritu, de lo que él quisiera que vean que yo soy profeta. Eso es lo falso. Y lógico que también hay una falsa unción y falsos prodigios. Miren, hermano, es que por eso tiene uno que estar bien alerta y conocer, porque también hay prodigios, también hay unción, pero es falsa. Quiere decir que se parece, pero no es. Así que no dude que parte de ellos parece que algo sí se cumple y parece que algo no se cumplió. ¿Por qué? Porque algo se cumple y algo no se cumplió, porque el prodigio es engañoso. Porque lo que es de Dios permanece. ¿Cuánto dicen amén? Y así, mis hermanos. Entonces, hoy en día viene también el pastorado. También existen los falsos pastores, aunque la iglesia no lo menciona así literal, pero existen los falsos pastores. ¿Por qué, hermano? Ahí te va. La iglesia de Antioquía es una iglesia grande. ¿Quién levantó la iglesia de Antioquía? Fueron hermanitos nuevos. Acuérdense que vino la persecución por la muerte de Esteban. Entonces la iglesia se dispersó para varios lugares, y unos hermanitos nuevos que habían convertido, que estaban en la iglesia, se pusieron a predicar entre los griegos. Y entonces la gente dice que Dios estaba con esos predicadores. Checa, Dios estaba con ellos. Y gracias a que la mano del Señor estaba con ellos, ellos levantaron la iglesia de Antioquía, que podríamos llamarle la segunda iglesia más grande después de Jerusalén. Pero hermanitos, pero esos hermanos que levantaron la iglesia no se denominaron pastores, ni ellos dijeron yo la levanté, yo soy el pastor. Porque hoy en día la mayoría se confunde. Piensa que porque predican ya eso los hace ser pastores. Piensa que porque abrieron una iglesia eso ya los hace ser pastores. Y se olvidan que el pastorado es un llamado divino. Ahora, estos hermanitos pudieron haber dicho, esta es mi iglesia, nosotros la levantamos. Pero ellos sabían que el pastorado era un ministerio, el pastorado era un llamado, y el pastorado lo ponía en Jesús. Entonces, ¿qué hicieron los hermanitos? Aunque ya habían levantado la iglesia, reportaron a los apóstoles, las autoridades, y entonces ellos mandaron a Bernabé a atender esa iglesia.
Ahora, ahí te va. Estos hermanitos que levantaron la iglesia, eso no los definía que eran pastores. Y aunque dice que Dios los usó para levantar la iglesia, el que Dios te use no determina tu llamado. Porque Dios nos puede usar a todos para salvar gente. Pero el ser ministro ya es otra cosa. El ser ministro ya es otro nivel. El ser ministro ya es haber pasado un proceso en la iglesia. Es haber pasado un proceso con los ministros. Hoy día cualquiera quiere ser ministro, nomás porque fueron a ganarse un alma. Y algunos todavía ni se ganan las almas, pero ya quieren ser ministros. Y no es así. Ahora, escuche bien. Cuando los apóstoles recibieron la noticia, no fue un apóstol a atender la iglesia. Porque muchos piensan que si la iglesia no tiene apóstoles, esa iglesia es falsa, dicen también. No, ¿a quién mandaron? Mandaron a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era un diácono. Entonces, escuche bien, aunque Bernabé en Jerusalén era un diácono, y aunque lo mandaron a Antioquía, el hecho de que lo mandaron a enseñar a Antioquía, eso no lo hacía pastor a Bernabé. Porque muchos piensan que porque está uno aquí al frente, el púlpito nos hace ser pastores, y eso no es así. Sino ¿quién fue? Precisamente fue a ser maestro. Entonces Bernabé era diácono en Jerusalén y era maestro en Antioquía, pero él no era el pastor. Ahora cheque, como él vio toda la bendición que había en Antioquía, Bernabé supo discernir y fue a buscar ¿a quién? Fue a buscar a Pablo y trajo a Pablo. Y Pablo en la iglesia de Antioquía, él funcionó como maestro, no como pastor. Todavía no se dice que era apóstol. Él solo se había convertido y solo andaba testificando. Pero ahí estuvieron enseñando un año. Y estuvieron enseñando en la calidad de maestro. Como el maestro sintió compasión y empezó a enseñar a la iglesia. Escuche bien, Jesús enseñaba a la iglesia, aunque él era el pastor, pero al enseñarles era el maestro. Pero cuando se va, llama a Pedro para ser pastor y cuidar la iglesia que él había enseñado. Entonces es bien importante entender los ministerios, hermano, porque un ministro es de acuerdo al ministerio que trae. Ahora, yendo más para adelante, mis hermanos, nosotros podemos ver que entonces eso no hace que alguien gane almas, eso no lo hace ser pastor. Inclusive que esté enseñando en una iglesia, eso no significa que lo haga ser pastor, porque el pastor es un llamado directo de Dios. Es Dios. De hecho, cuando alguien nos dice, pastor, ¿cómo sé que Dios, a qué Dios me está llamando? Pues para empezar, si no sabes, pues Dios no te ha llamado. ¿Para qué averiguas? Porque cuando Dios llama, es que te agarra de sorpresa. Es más, ni estás pensando en servirle y él, ¡pum!, te agarra. Te empieza a revelar, se empieza a manifestar, se empieza a mostrar y tú ni quieres, todavía estás en que no quieres. Esto no es algo que ponte a buscar, que es también parte de lo falso. Es que uno quiere saber qué Dios quiere conmigo, se pone uno a buscar, la mente no suena chueco, y entonces dice, creo que soy para esto, y no era para eso. Sino porque uno empieza ¿a qué? A buscar en la mente. No, hermano, cuando Dios va a levantar ministros, Él los levanta, Él te sorprende, te agarra ahí donde menos te lo esperabas, y esa es la señal que Él está levantando. Y claro que eso va a ser confirmado por el liderazgo y confirmado por la iglesia. O sea, no es porque yo sentí, ya me tengo que ir. Pablo no se fue luego. Pablo todavía se aventó, a pesar de que ya andaba testificando, todavía se aventó un año en la iglesia, trabajando con la iglesia. Ya fue hasta que el Espíritu Santo habló, dijo, ahora sí. Apartarme a Pablo y a Bernabé para lo que yo le he llamado. Checa, apartarme. O sea, ella lo había llamado por medio del profeta, pero no se fue luego. Oye, ya hay cualquiera que tiene un sueño y ya mañana quiere ser ordenado y pasado ya quiere estar predicando. Y luego para el otro día está tirado. No, hermanos, no. Pablo en Ananías le dijo qué es lo que quería. Dios le dijo a Ananías, no se lo dijo a Pablo, se lo dijo a Ananías. Pero fue después, 14 años, cuando ya fue que el Espíritu Santo dijo, ahora sí es para lo que te he llamado, para ser precisamente ministro de aquello que te habló Jesús. Checa, aunque Jesús se lo habló, no era luego. Aunque Jesús se lo habló, no era dice ya mañana, sino tenía que ser ¿qué? Discipulado y procesado. Si bien dice que Pablo no lo discipuló, hombre, pero tuvo que ser discipulado por Jesús. Esos 14 años
un año fue de la iglesia de Antioquía, quedaron 13 años. Jesús estuvo trabajando con él. Aunque él andaba testificando, pero Jesús lo anduvo enseñando a él. Amén. Por eso tal vez se denomina como el abortivo de los apóstoles, porque él fue enseñado por Jesús. Dijéramos el abortivo de los 12 apóstoles, pero a la vez yo puedo decir que fue el primero que fue discipulado por el Jesús glorificado. Amén. Entonces ahora bien, le está diciendo claramente ahí, dice: yo te llamé para ser ministro. Dice, y no solo ministro, y testigo. Y testigo. Mire, hermano, dice, si alguien no dice a la ley y al testimonio, está ciego y no ve. Llega, dice, a la ley y al testimonio. Cuando Dios va a llamar a alguien para ministro, es porque el ministro es testigo de muchas cosas. Testigo. Mire, hermano, alguien una vez me decía: oiga, pastor, yo quiero levantar una célula, pero quisiera ver si usted me presta sus manuales, o me manda sus manuales, o le pago sus manuales, ¿no? Yo digo: perdóneme, pero no le puedo dar mis manuales. ¿Sabe por qué? No, porque te doy el manual, se los vas a leer. Y pues si se los vas a leer, mejor se los doy a toda la célula. Esto no es así. La mayoría es ministro, pero no es testigo de la palabra que vive. La mayoría predica de lo que estudia, no de lo que es testigo. Cuando Jesús dice que puso a los discípulos que serían sus testigos, es que ellos eran testigos de la verdad, testigos del misterio, testigos del propósito y testigos del reino. Los apóstoles sabían de qué predicaban, sabían por qué predicaban y sabían hacia dónde guiaban a la gente con la prédica. Cuando eso no se entiende, mis hermanitos, uno predica por predicar y pone a cualquier predicador a predicar, después todo lo mismo. Hermano, si yo no sé lo que es el misterio, ¿hacia dónde te guío? Si yo no sé lo que es el reino, hermano, si yo no aprendí a sujetarme, ¿cómo te lo voy a enseñar a ti? Te puedo hablar en letras lo que es la sujeción. Te puedo inclusive decir: hermano, pues yo no me sujeté, pero yo no te estoy revelando la bendición de ser una persona sujeta, porque yo no lo aprendí. Porque, hermano, para yo enseñarle a usted la sujeción, es que yo me sujeté, aprendí, lo viví y sé qué misterio está escondido en la sujeción, y es lo que te voy a enseñar. Yo no voy a enseñar solo la letra: sujétate porque Dios dice, sujétate para que te vaya bien. No. En cada palabra que tú y yo leemos hay un misterio escondido. Y solo el que descubrió ese misterio es el que se convirtió en testigo de esa palabra. Y el ministro tiene que ser testigo de lo que predica. Tiene que ser testigo, porque si no, solo te está leyendo lo que tú ya leíste o lo que tú no leíste. Hermano, esto es así. Por eso, hermano, hoy en día cualquier ministro macro, rápido. Pero no es así. Por eso la mayoría, hermanos, son ministros, pero no saben para dónde van. Son ministros, pero tal vez desconocen muchas cosas. Porque hoy en día, hermano, lo que ahorita hay, que ya muchos no se quieren preparar. Ven la preparación como algo raro. Ven la preparación como que hay una pérdida de tiempo. Checa, no se quieren preparar, pero sí quieren que sus iglesias estén duro y duro a los discipulados cuando ellos ni fueron. Sí quieren que sus discípulos no les falten cuando ellos faltaron. Es lo normal que hoy, el que no quiso ser discípulo quiere ser discípulo. El que no quiso asistir a las clases ahora quiere ser maestro. Eso es lo falso de hoy. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría no quiere sufrir la sana doctrina. Y luego lo peor, hay otros que llevan añitos y deberían ser maestros y todavía no se levantan. Entonces ahí se agarran ellos. No, si mira que ya cuántos años lleva. Entonces ahí se agarran para fortalecer su error. Y eso, hermano, Dios nos libre, hermano. Porque si Dios te salvó con un propósito, tú tienes que preocuparte si llevas mucho tiempo y todavía no estás haciendo nada, que ya es Dios y tú. Porque entonces no estás creciendo. Hermano, Dios no te llamó para que te sientes toda la eternidad aquí. No, usted tiene que sentarse el tiempo que tiene que ser preparado y ahí, vamos a dar fruto. Porque usted es un árbol de frutos y tiene que dar buenos frutos. No cualquier frutito silvestre por ahí. Amén. Entonces tiene que ser testigo el ministro. Por eso, un falso profeta que no se sujeta a un pastor
simplemente nunca va a dar testimonio ni va a poder predicar cuál es la bendición de sujetarse a un pastor. ¿Por qué? Porque no lo vivió. Y luego si está lastimado porque el pastor no creyó en él, más con la mayor razón. Ahora, aquí dice: por ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El ministro va a seguir teniendo manifestaciones divinas, porque como es Dios el que va guiando al ministro y lo va usando, es Dios que se lo va a ir manifestando para irle dando lo que sigue. Y luego dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. ¿Cuál es el propósito del ministro? Abrir los ojos. Pero ¿cómo te voy a abrir los ojos si yo no los he abierto? Hermano, esto no es predicar por predicar. Hay que abrir los ojos. ¿Sabe? Cuando la Biblia habla del fuego extraño, ¿por qué sucedió? Porque los hijos de Aarón, sacerdotes, un día se les vino la bonita intención de ofrecer incienso. Y escuche bien, y lo ofrecieron porque ellos lo sabían hacer. Y Dios les dijo: ¿quién les pidió eso? Primero, le llamó fuego extraño porque Dios no se los pidió. Segundo, porque ellos no eran los que tenían que dar ellos no eran los llamados a quemar el incienso. Entonces, ¿ellos por qué quemaron incienso? ¿Acaso no lo aprendieron a hacer? Pues mucho falso ministro se pone solo porque aprendió a hacer las cosas. Y muchos piensan que porque como aprendieron a hacer las cosas, piensan que ya tienen el derecho de tomar un ministerio y volverse ministros. Y luego para acabar la ven un ministro que ya es ministro y no sabe hacer bien las cosas, de ahí se agarran. Pero no, mis hermanos, el hecho de que yo aprenda a hacer las cosas, eso no significa que Dios me está poniendo. Simplemente imagínate, estos hijos de Aarón, todos los días asistían, o todas las veces asistían a Aarón a ofrecer el incienso. Pues ellos vieron cómo lo hacía Aarón todos los días, pues ellos lo aprendieron y dijeron: pues ahora vamos a hacerlo nosotros. Entonces, hermano, el hecho de que yo aprenda a hacer las cosas, eso no me hace ministro. A mí me hace ministro el que me llamó para hacer las cosas. Pero el que yo sepa hacer las cosas sin que me llama, eso no me hace ser ministro. ¿Sí me entienden, mis hermanos? Porque es así como ha brotado los falsos ministros, los falsos ministerios y las falsas conversiones, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, que muchas veces predican desde la perspectiva de sus vidas, no desde la perspectiva de la verdad de Dios. Pero aquí dice: para que les abras los ojos. Y mire, el pueblo tiene que abrir los ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Lo voy a dejar ahí. Mire, ponga atención. Para que abra sus ojos. Un objetivo de un ministro es abrirle los ojos al pueblo que enseña. ¿Y cómo se le abren los ojos? Para empezar, yo ya los tengo que tener abiertos. ¿Y qué significa abrir los ojos? Mire, hermanito. Mire, hermanos, yo quiero que entiendan de qué se trata esto y por qué la importancia de la enseñanza. El libro de Proverbios dice: la enseñanza es luz. ¿Qué es la enseñanza? Es luz. Y pero vamos a entender por qué. Porque cuando tú lees los Proverbios parece que es un libro muy poético, ¿no? Y uno trata de desarrollar ese tema desde la perspectiva poética. Y ahí empezó uno a hacer alusiones, que es que mira como un foco y saca uno el foco, porque es el foco que da luz. Y no, hermano, cuando la enseñanza dice luz, es algo más que un foco, es algo más que algo natural. Esto es algo espiritual. Y mire, hermano, vamos a entender: para que le abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hermano, hermana, cuando una persona no se puede someter a un pastor, y no lo puede obedecer, es porque todavía
no es libre de la potestad de Satanás. Entonces, cuando alguien no es libre de la potestad de Satanás, se revela. Y hasta en la Biblia encuentra muchos versos para revelarse. Porque Satanás le va a ayudar. Acuérdate que Satanás usa la Biblia para sus beneficios. Satanás usó la palabra para que Adán y Eva se revelaron a Dios. Satanás usó la palabra porque quería que Jesús se revelara a Dios. Hermano, no dude que los falsos ministros tienen argumentos bíblicos para defender su rebeldía y disfrazarla como que si fuera de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la señal que yo soy libre de las tinieblas es mi obediencia a Dios, mi obediencia a la palabra y mi obediencia a los ministros de Dios. Pero es que yo no entiendo lo que el ministro está diciendo. Es que escúcheme bien, hermano. Yo no puedo entender a un ministro de Dios desde el terreno del diablo. Yo no puedo entender la palabra del ministro desde mi corazón rebelde. Porque las cosas de Dios no se entienden así. Dios no es que nos va a explicar para convencernos y tomemos una decisión. No, a Dios se le obedece por fe. Y en la fe se me abren los ojos y en la fe entiendo. Amén. Es en la fe que entiendo y entiendo que es bueno. Ahora, escuche bien. ¿Por qué dice para que abra sus ojos? Usted sabe que Dios tiene muchos nombres, ¿no? Bueno, el gran yo soy, que finalmente es Yahweh o Jehová. Pero de ahí parte que Adonai, que Elohim, que Sebaot, el Elohe Israel, Jehová Nisi, Sama, Roí, Mekadesh, todo eso. Pero escuche bien, cada nombre de Dios es la manifestación de una actividad en una virtud de Él. O sea, quiere decir que el nombre revelaba la virtud de Dios y la actividad. Y ese es el nombre que se daba a conocer. Pues ¿qué cree? También el diablo tiene varios nombres. Usted sabe que Satanás no es el nombre del diablo. Satanás es un nombre también. Satanás es adversario. Puedo hablar el adversario de Dios. O sea, ese ángel es adversario, se manifiesta la adversidad, pero no es un nombre. Y escuche bien, hay muchos en la iglesia que son adversarios a su pastor. Hermano, el punto no es que estemos juntos. El punto es que seamos uno. Un solo sentir, hablemos la misma cosa, la misma mente de Cristo. El sentir de Cristo, la mente de Cristo, y le hablamos la verdad de Cristo. Eso es lo que nos hace ser uno. Pero ¿se acuerda que David tenía soldados que daban la vida por él? Y soldados que peleaban las guerras de Jehová. Pero siempre David les dijo que eran adversarios de él. En buena palabra, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes son satanases. Y la pregunta, ¿por qué a esos soldados que daban la vida por David les decía que eran adversarios de él? Porque esos no tenían el corazón de David. Porque todo lo que hacían lo hacían con un interés que no era de acuerdo al reino. Entonces, hermanito, muchas veces el reto más grande es que en la iglesia podemos ser adversarios también de algo que no estamos de acuerdo con el pastor, ya sea por inconformidad, ya sea porque son mis emociones que no se ajustan, y yo creo que es Dios. Y ese es el adversario. Ahora, también ese ser se le llama diablo. ¿Y qué significa diablo? Es engañador. O sea, quiere decir que siempre el diablo va a engañar. Pero póngase mucha atención. El diablo engaña aún usando la palabra de Dios. El diablo engaña aún revelaciones verdaderas. Hay muchos que dicen que son profetas, pero no entienden que sus revelaciones no son verdaderas. Y algunos son profetas y sus revelaciones son verdaderas, pero no disciernen que esas revelaciones vienen del diablo y no de Dios.
Porque el diablo, ¿acaso no le reveló a Adán y a Eva algo de Dios verdaderamente? Que después Dios fue el que lo declaró. Hermano, cuando el diablo le conviene también dar revelaciones correctas y verdaderas. Y si usted no abre los ojos, usted no va a saber distinguir de dónde viene. Ahora, ese es el punto. Ahora, escuche bien. Pero también él se le conoce como la serpiente antigua. ¿Y por qué como la serpiente antigua? Por la astucia. Quiere decir que cuando relacionan al diablo con la serpiente es por esa astucia de cómo manejar las cosas. Y mire, hermano, que muchos ministros vienen astutos aún con la palabra de Dios para salirse con la suya. Hermano, aquí no importa si hablaron palabras. En el desierto estaba Jesús hablando Biblia, el diablo estaba hablando Biblia. El punto, hermano, si fuera por la Biblia, entonces unos se le creían a Jesús y otros al diablo. Después de todo es Biblia. No, aquí el punto no es la Biblia, sino qué espíritu está hablando la Biblia. Porque Satanás habla la Biblia, Satanás trae revelaciones, y aunque parecen verdaderas, o algunas son verdaderas, no significa que sea de Dios. Y ahí es donde tú y yo tenemos que abrir los ojos. No todo lo que brilla no es oro, dicen por ahí. Escuche bien, nosotros tenemos que estar diestros en la palabra, porque la guerra, nosotros somos un pueblo de guerra, y Dios nos puso en guerra, y desde el momento que nos entregamos a Cristo ya empezó la guerra. Y si tú y yo no la entendemos y no sabemos cuál es la verdad, nosotros vamos a perder la guerra. Para escuchen, entonces ya vemos, tienes un adversario, tienes un engañador y tienes un mentiroso, que es la serpiente antigua, astucia y mentira. Pero hay algo más, a él se le conoce, hermano, como el príncipe de este mundo. Por eso Dios dice que cuando somos libres ya no tenemos que andar de acuerdo al mundo. Hay otra cosa, hermano, cuando hay hermanos que están en la iglesia pero les atrae el mundo, les gustan las cosas del mundo, es porque todavía no son libres de la potestad de Satanás. Todavía creen en Cristo, pero andan de acuerdo a la autoridad del diablo. Creen en Cristo, pero los gobierna el diablo. Hermano, eso no lleva a una iglesia de poder. Si nosotros añoramos el poder que se manifestaba en la iglesia hace décadas atrás, es porque ellos lo dieron todo por Cristo. Ellos se rindieron todo a Cristo. Ellos no andaban haciendo un equilibrio entre el mundo y Dios. Ellos, todo era Cristo. Muchos sacrificaron herencias, muchos sacrificaron familia, muchos sacrificaron novios por Cristo. Y hoy en día la mayoría, por un novio dejan a Cristo, por una herencia dejan a Cristo, por un trabajo dejan a Cristo. Hermano, por eso hoy no está el poder, hoy todo lo equilibramos. Ahora escuche bien, es el príncipe de este mundo, pero él se llama el príncipe de las tinieblas. Pero te voy a dar un nombre que en hebreo, que se le da a este ángel. En hebreo hay un nombre que se llama Samael. Y para tú entender por qué un ministro es llamado para abrir los ojos, tienes que saber qué significa Samael. Él es el nombre de Dios. Entonces, Dios. Pero Sama, no Sama de ese, no vaya a agarrar esa palabra. Es Sama, literal, S-A-M-A, nada más. De hecho, ahí le pusieron Shama, le falta una M, pero bueno, esas ya son gramáticas de traducción. Pero alguna es Shama, pero lleva la H en medio. De acuerdo que una letra cambia el mensaje. Pero este es Samael. Y dijimos que Él es Dios. Y Sama es ciego. Ciego. Entonces, ¿sabe qué significa? Que el diablo te ciega hacia Dios. El diablo te ciega hacia la presencia. El diablo te ciega hacia lo espiritual y el diablo te ciega hacia la verdad. Él no le interesa que sepas mucha Biblia siempre y cuando estés ciego en la verdad. Y hoy en día hay mucho de eso. Muchas doctrinas, pero ciegas de la verdad. Muchos predicadores, pero ciegos de la verdad. Mano, a mí me preocupa
Ministros que hablan como que lo que están diciendo fuera su verdad absoluta, pero ni tienen temor de que lo que están diciendo los contradice otras partes de la Biblia. Hermano, hoy en día hay una ceguera en ministros, y lo peor, que están ciegos creyendo que lo que están hablando es la verdad. Ya la verdad absoluta, o sea que no te aceptan que les digas otra cosa, no te aceptan que los corrijas. Ellos dicen que esa es la verdad, y si usted quiere hablar una verdad aún respaldado con eso, a ti te van a tirar de extremista, de fanático, del policía, de la santidad. Te van a tirar duro a ti. Es más, te van a relacionar con los fariseos, te van a relacionar con ellos, porque ellos ya asumieron que lo que están enseñando es la verdad absoluta. Y una ceguera tan grande, hermano, que no se dan cuenta. Mira, hermano, yo soy de esta postura. Lo que yo te digo hoy, estoy bien seguro que es la verdad. ¿Y cómo yo estoy seguro que es la verdad? Primero, porque lo que estoy hablando viene de allá, no viene de mi intelecto. Yo no creo que me voy a agarrar ya. A ver, Señor, que les voy a hablar mañana, y me pongo aquí a ver, a hacer mi formulario. No, Señor, ¿qué es lo que quiere hablar? Y cuando siento que no me habla, sí me meto a la Biblia, pero tampoco encuentro nada. Ya cuando el Señor me empieza a trazar, dije, oh, ya sé lo que vas a hablar. Segundo, porque lo que aún Él me revela, yo lo tengo que examinar bien con esto del Génesis al Apocalipsis. Y tercero, hermano, aunque yo te digo, y estoy seguro que la verdad, estoy abierto por si tú me confirmas que no fue verdad, porque yo temo. Pero confírmamelo bien. No nomás me digan, esto está mal porque no les gustó. No, confírmamelo bien trazado, diseñado y en oración, que lo que dije no fue verdad, y tendré la madurez para inclinarme a la verdad. Pero yo no voy a decir, no es mi verdad absoluta, quien no lo cree se pierde y se va para el infierno. No, la verdad es como la luz de la aurora, que a medida que la estudiamos, se nos va aclarando cómo deben de ser las cosas. Entonces estamos abiertos para ir conociendo la plenitud de la verdad. Hasta ahorita lo que digo es verdad, lo creo y lo vivo, y sufro cuando la fallo. Pero si hay alguien que me puede confirmar con la palabra que lo que yo dije no fue verdad, o no fue bien clara la verdad, y hay algo más declarado, mientras sea bíblico y por el Espíritu, yo cambiaré o corregiré y me inclinaré a la verdad. Pero no a verdades confusas, ni a verdades absolutas que contradicen algunos textos de la Biblia, pero en que ya no están dispuestos a cambiarla. Hermano, eso es la importancia. ¿Por qué? Porque Satanás, su trabajo es cegar, para que aunque Dios esté contigo, no lo veas, no lo sientas, no seas sensible a la presencia. Que aunque la verdad se te esté hablando claramente, no la entiendas. Te ciega. Y lo peor del diablo, hermano, que todo te lo disfraza. Acuérdate que es un ángel de luz. Él te va a cegar para la verdad, pero te va a disfrazar para engañarte que lo que crees es verdad. Ese es su trabajo, hermanos. Y Él ha trabajado por siglos y milenios para cegarle a la gente por medio de ideologías, por medio de doctrinas, por medio de política, por medio de psicología, por medio de filosofía, por medio de la ciencia. No estamos aquí para formar un club de cristianos. Dios no me llamó para formar una religión. Los ministros llamados por Dios tienen la alta encomienda de abrirle los ojos al pueblo, aunque en ello les cueste la vida. ¿Por qué los ministros de Dios no son perseguidos ni con sus verdades absolutas, más que solamente en redes sociales? En redes sociales nadie derrama sangre. En redes sociales nadie se muere. Cuando de verdad la verdad confronta, entonces los ataques de crítica de las redes sociales se convierten en amenazas en redes sociales, pero manifiestan con persecución real. Porque eso quiere decir que el diablo está sufriendo el golpe de la verdad. No, hermano, ahorita los ministros es socializar.
no ofender. Ahorita la doctrina es el respeto al derecho ajeno, es la paz. Espíritu Benito Juárez. Sí, no digas, porque entonces la gente se ofende. No, mis hermanos. Decía un predicador: si el evangelio ofende, déjalo que ofenda, que después de todo el pueblo ya ha ofendido tantos años a Dios. Claro, tampoco definió bien el evangelio, porque a mí el evangelio no me ofende, el evangelio me libera. Hermano, nadie le hace daño que le diga que Dios le perdonó. Sí, lo que ofende es cuando ya va hacia la santidad, es donde ofende. Pero no ofende el evangelio, lo que ofende es la doctrina. Por eso hoy en día no quieren hablar de doctrina. Hagamos marcha de gloria, hagamos concierto, unámonos en la bandera de amor y paz, pero no hablemos de doctrina. ¿Por qué será? Porque, hermano, ahorita la persecución es contra la doctrina. Y de hecho tratan de enseñar un Jesús sin doctrina. Y algunos se han atrevido a decir que la doctrina nos la va a explicar el Señor allá arriba, no aquí. Checa hasta dónde ha llegado la ceguera. Hermanos, si aquí no nos unimos en doctrina, no llegamos allá arriba. Y la doctrina que nos tiene que unir es la de Cristo, no la de ningún movimiento. Y la doctrina de Cristo nos va a unir a varios hermanos, aunque seamos de diferentes movimientos. Somos iglesia.